Hola a todos. Sigo generando estos videos de apoyo para resolver lo que es la práctica de la unidad número 4. En el video anterior nos quedamos en lo que fue la hoja número 1, que corresponde a lo que es nómina, ¿ok? Este video yo creo que nos dará tiempo de resolver lo que son consultas y subtotales, ya que es más corto esto de desarrollar, posiblemente nos dé tiempo en un mismo video. Vamos a iniciar. Siguiendo la evaluación, realizar en la hoja de consultas las siguientes actividades. Dicen en 13, calcular la información de la tabla consultas. Hay que utilizar la función contar puntos y. En el 14 nos pide calcular el importe de sueldos netos por departamento. Hay que utilizar la función suma puntos y. A los resultados hay que aplicar formato de monedas con sus decimales. Y en el punto 15 nos pide insertar un gráfico con los datos de la tabla de importe de sueldos netos por departamento. ¿Ok? Ahí se nos dan las explicaciones sobre lo que debe de contener el gráfico. Entonces voy a apoyarlos en resolver lo que sería el punto 13, 14 y sacamos un gráfico sencillo y a ustedes le dan formato. Entonces nos pide que vamos a resolver esta tablita de consultas, aquí lo tenemos, y vamos a analizar primero. Tenemos que contar cuántos empleados, porque dice número de empleados con bono, luego número de empleados sin bono, número de empleados con faltas y número de empleados sin faltas. Voy a resolver uno de cada uno y a ustedes les toca resolverlo, ¿vale? Como es un conteo el que yo voy a hacer, recuerden que en Excel básico veíamos esto, lo de las funciones, inclusive en esta unidad en la 1, decíamos que las funciones de tipo conteo, depende qué es lo que tú quieres contar, es la función a la que pues te vas a perfilar, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo buscar texto o contar texto, utilizo la función contará. Si yo voy a contar celdas que contengan números, utilizo la función contar. Si yo deseo contar celdas en blanco, utilizo la función contar punto blanco. Pero en este caso es un tanto diferente, porque deseo contar celdas, pero que contengan un texto, o vamos a llamarlo así, como lo llama la fórmula, un criterio específico. El criterio es ese dato que tú vas a encontrar o que tú deseas buscar. En este caso, el criterio aquí lo voy a marcar, sería bono o bono, dependiendo cómo lo hayan resuelto, lo voy a poner en negrita. El de acá sería de empleados y aquí se convierte en no a con faltas, sino aquí en el criterio sería que las. Déjame volver a compartir la pantalla, que el internet hoy ha estado un poco inestable. Ahí está. Ok, decía entonces que las faltas, dependiendo desde la lógica, como lo puedan ver ustedes, de las faltas, y de eso va a depender. Quedaría de la siguiente manera. Vamos a decir contar puntos sí de
nuevamente la primera. Entonces decíamos, pues que tengo que seleccionar primero el rango en donde voy a hacer el conteo. Tuve que venirme a la hoja consulta para poder hacer esta selección. Ahí está. En esta columna encuentro el criterio bono, si estamos todos de acuerdo. ¿Ok? Ahora, punto y coma para separar mi argumento y mi criterio se convierte entonces en aquel texto que deseo que me cuente, o más bien en donde se contenga ese texto será la cantidad de celdas que me voy contando. Como el mío no dice con bonos, porque es un texto, recuerden, y el ¿qué sucede por acá? Si ustedes observan, me devuelve un valor de 5. Entonces, significa que tengo en esta columna únicamente 5 celdas que contienen, pues, el texto de bono. Ajá, ahí lo vemos. Solo son 5. Y ahora yo necesito saber cuántas celdas contienen el texto sin bono. Sería lo mismo, solo que el criterio cambia. Ajá. Ahora resuelvo el número de empleados con faltas. Aquí sería lo mismo, contar puntos sí, donde el rango sigue siendo en la hoja de nómina. Vamos hasta acá arriba. Y ahora pues sería sobre, dice por acá, que sean, ahí está mi hoja, me regresé, ahí está, que dice el número de empleadas con faltas, ¿no? Entonces regresamos a la nómina y las faltas las vamos a identificar pues en la columna de faltas del mes, ¿ok? ¿Cómo dijimos que identificamos el criterio? Pues dijimos punto y coma, que sea mayor o igual a 1. Si esto se cumple, aquí observamos cómo el criterio lo estoy estableciendo. Ok, ahí me marca un pequeño error. Tengo que establecerlo igual, entre comillas, el criterio para que me lo reconozca. Ok, ahí tenemos, y nos indica ahora en el conteo que tengo un total de 16 personas que tienen faltas. Ahí les toca ahora generar el criterio para aquellos que no tienen faltas. Ahora, necesitamos resolver la tablita importe de sueldos netos. Esta tablita que tenemos aquí, la vamos a realizarlo, dice, con la función sumar puntos sí, porque nos pide, dice, calcular el importe de impuestos de sueldos netos por departamento. Si ustedes observan, tengo ventas, cobranzas, compras de recursos humanos y producción. Si yo me regreso a la hoja de nóminas, acá, donde yo tengo justamente los departamentos, observamos que, por ejemplo, Juan pertenece a ventas y tiene un total de, vamos hasta acá, su sueldo es de 5,000, pero yo sé cuánto, si lo dice así, ¿no? La tabla, vamos a ver para acá en consultas. Yo quiero saber en total, ahí está, sueldos netos del departamento de ventas. Sería la suma de Juan más la de Inés más todos los que digan ventas. Aquí los estoy marcando de color amarillo. Posteriormente, todos los de cobranza, todos los de producción en una sola suma. Entonces entiendo que yo tendría que utilizar dos columnas. Primero, la columna departamento para identificar quiénes corresponden al departamento especial y además necesito determinar la columna, también voy a utilizar el sueldo neto. ¿Ok? Entonces son dos columnas las que están involucradas y por lo tanto en la operación también se verá reflejado así. La función sumar punto sí, que aquí la tenemos, vamos a ver que nos pide 3 argumentos. El primero es el rango, posteriormente es un criterio y un rango suma que lo marca entre corchetes, recuerden que es opcional, pero en este caso como necesitamos la suma no es opcional, es obligatorio, ¿vale? Entonces, ¿quién es el rango o a qué se refiere el rango en esta función? Bueno, recuerden, cuando tengan duda, usar el asistente. Dice que el rango es el rango de celdas que deseamos evaluar. Por lo tanto, justamente este rango se refiere a dónde yo voy a encontrar
el criterio al que deseo, en este caso, pues encontrar, que sería el departamento, ¿vale? Como en esta columna yo encuentro el criterio ventas o el criterio cobranza o producción, dependiendo, pues es la que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, ahí está. Punto y coma para separar el argumento. Y el criterio, pues se va a convertir en ese dato que tú necesitas que te agrupe. Si son ventas, coloco ventas en un rótulo, en comillas, en un texto. Si es cobranza, pues escribo cobranza y así sucesivamente. Hasta aquí lo que hace la función es, de esta columna que yo le indiqué como rango, me va a agrupar todas aquellas, digamos, celdas que digan ventas, ¿ok? Y posteriormente, el rango suma, que sería en este caso los sueldos netos, funciona de la siguiente manera. Como son dos vectores que trabajan por posiciones, recuerden, aquí nuevamente viene lo de las posiciones. ¿Qué es lo que hace Excel o la función? Dice, ok, aquí hay ventas, sí, guárdalo, está en la posición 1. Y luego viene preguntando a cada uno, aquí hay ventas, no, ventas, no, ventas, no. Y entonces, hasta donde encuentra otra venta, dice, ok, lo guardo. ¿En qué posición encontré otra venta? En la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la posición 9. Entonces va guardando la posición 1 y la posición 9, ¿ok? Posteriormente, cuando llega o genera todo el conteo en el que encuentra ventas, viene ahora a lo que nosotros llamamos como rango de suma y dice, ok, de este rango de suma te voy a sumar las posiciones que guardé donde encontré ventas, que fue la posición 1 y la posición 9 y la posición 20, ¿no? Entonces viene posición 1, lo guardo. Esto más la posición 9, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Guarda esa posición. Va acumulando todas las posiciones y al final genera una suma de esas posiciones que se le dan así. Y de esta manera, bueno, pues entonces tendríamos que resolver el reto. Ahora necesito contar cuántos de cobranza de cada una de los departamentos. Al final, si queremos nosotros comprobar nuestros resultados, entenderíamos que la suma de todo esto, aquí así, ¿vale? Hasta aquí, esta suma de 92,000 debería de coincidir con este total, ¿ok? Si algo no nos cuadra, entonces, por favor, rectificamos en dónde nos pudimos haber equivocado. Bueno, hasta aquí, pues solamente son conteos y suma de lo que sería la hoja. Posteriormente, pues les está solicitando insertar un gráfico. Yo considero que el gráfico ya está muy sencillo. Es un gráfico muy simple y les voy a encargar, por favor, que lo incluyan dentro de la hoja, el cual nos está solicitando que sea un gráfico de los sueldos netos por departamento. ¿Qué significa? Que para poder hacer ese gráfico yo necesito esta tabla para poder graficar todos mis elementos. Bueno, ahí les encargo esa gráfica. Nos vamos a pasar a la hoja de subtotales. Aquí está esta tablita, donde vamos a ver qué nos dice la hojita de subtotales. Vamos a ordenar la tabla en forma ascendente en relación al departamento, ¿vale? Y nos pide generar algunos subtotales anidados. Todo lo demás, déjenme ver. Ok, son vínculos. Ok, nada más vamos a ver dos conceptos. Todo lo demás es puro formato. Ok, encabezado, pie de página, etc. Voy a hacer lo de los subtotales y lo de los hipervínculos. Lo demás, pues ya lo hemos trabajado. Ok, entonces nos pide primero, recuerden, para poder hacer un subtotal necesitamos generar un orden en base a quién vamos a trabajar estos subtotales, que sería en relación al departamento. Entonces, selecciono mi tabla, pueden presionar control E para seleccionar toda su tabla o en este caso se posicionan dentro de la tabla, recuerden, en datos, ordenamos, le decimos que la tabla tiene encabezados para que se active en esta sección y vamos a ordenar sobre departamento. Es el único orden que vamos a generar, puesto que vamos a hacer solamente los subtotales en base a ese departamento. ¿Okay?
Entonces necesitamos generar 3 subtotales anidados. El primero dice el subtotal que muestra el total de sueldos netos por departamento. Total de sueldos netos. ¿A quién vamos sobre quién vamos a generar el subtotal? Sobre los sueldos, pero que se refieran a los departamentos. Yo siempre les doy este consejo. Antes de generar un subtotal, verifique que su agrupación sea correcta, porque muchas veces por una falta de ortografía se nos genera digamos, otra agrupación, y entonces ahí vamos a tener detalles en cuanto a los subtotales. Bueno, una vez ordenado, pues recuerden que justamente en este mismo menú tenemos lo que son los subtotales que están en esquema, ¿vale? Aquí los estaba yo perdiendo. Los subtotales los tenemos en esquema. Necesitamos indicar primero, recuerden, el cambio en donde se va a generar, que es sobre el departamento. La operación que se va a realizar, como aquí nos pide el subtotal que muestre el total de sueldos, pues vamos a hacer una suma, ¿vale? Vamos a sumar los sueldos netos. En este caso, como es el primer subtotal, pues no importa mucho si reemplazamos o no los subtotales actuales porque no tenemos ningún, ¿ok? Pues le damos a aceptar. Y observamos, nos dicen aquí, recuerden, tenemos los botoncitos para expandir y para contraer. Aquí si observamos, tenemos los departamentos de cobranza y nos marca un subtotal que nos muestra la suma de estos departamentos. Y así con cada uno de ellos, si lo pueden ustedes apreciar. Posteriormente les pide un segundo y un tercer subtotal. Yo genero el segundo y ustedes realizan el tercero. Nos piden el segundo subtotal que muestra el promedio de sueldos netos por departamento. El promedio. Ahora trabajamos sobre la misma tabla. Generamos un subtotal, subtotal, lo mismo sobre el departamento, lo único que cambia es el promedio y trabajamos en el sueldo neto. Importante que cuando vamos a generar, recuerden, un segundo subtotal, hay que desactivar esta casilla para que no se nos elimine el subtotal anterior que se había generado. Okay, le damos a aceptar y de esta forma podemos observar que ya tenemos dos subtotales. El de promedio, que sería este, y el de la suma. Podemos utilizar los botones de contraer y de expandir para visualizar estos mismos símbolos. ¿Okay? Y bueno, hasta ahí tendríamos los totales realizados. Todos los demás puntos, el 18 es configurar la hoja, 19 incluir encabezados, y 20 incluir página. En el punto 21 nos pide, así como en el 22, crear hipervínculos que permitan ir a la hoja consultas y a la hoja subtotales. Y cuando estemos en la hoja consultas y subtotales, hay que insertar hipervínculos que nos permitan ir a la hoja nómina. Yo voy a hacer un ejemplo solamente. A ustedes les toca, pues, realizar los demás hipervínculos. Dice que tengo que navegar entre cada una de estas hojas. Lo vamos a hacer de manera sencilla utilizando fórmulas. Pueden incluir ustedes una imagen si así lo desean. En mi caso yo voy a incluir solamente una forma. Ok, le pueden aplicar el formato que ustedes deseen. Yo les sugiero que tenga un formato como de tipo botón, por ejemplo. Le vamos a quitar el contorno. Vamos a establecer un efecto de forma. Esto ya es, pues, opcional. Sin embargo, pues a veces se ven más atractivos, ¿no? Ahí está mi botón. Vamos a dar también un pincel, ¿ok? Para que parezca más cómodo, pues como botón. Bueno, ahí está. Y le damos un clic derecho para agregar un texto a la forma y le vamos a decir nómina, ¿ok? Porque yo deseo escribir nómina porque me indica que voy a regresar a la hoja nómina, voy a generar un hipervínculo. ¿Okay? Todo este formato es opcional, sin embargo, pues sí les encargo que hagan creativos sus botones. Ahí está, ¿vale? Ahí está el botón que me va a permitir ir a nómina. Así por sí solo, pues solamente es una simple forma que no me hace nada, ¿ok?
Si yo le doy un clic derecho a este botón, vamos a encontrar algunas opciones entre las que tengo la opción de vínculo o hipervínculo. Es lo mismo. Cuando yo le doy un clic al hipervínculo o vínculo, me va a mostrar 4 opciones de generar un hipervínculo. Puedo hacer un hipervínculo que me abra un archivo o una página, que no es el caso. Puedo generar un vínculo entre el mismo libro, en donde observamos, me aparecen las 3 hojas que yo tengo. Puedo crear un hipervínculo para generar o crear un documento nuevo, o para redireccionarme a una cuenta de correo electrónico. Para el caso de la evaluación tenemos que seleccionar lugar de este documento, porque la navegación va a ser entre el mismo libro. Y si vemos a dónde quiero que me lleve ese botón, pues quiero que me lleve a la hoja nómina. Entonces selecciono la hoja nómina, le damos aceptar y listo. Quiero que observen cómo cambia el cursor cuando ya generamos un hipervínculo. Ahí nos aparece una manita. Ajá. Y si ustedes son muy observadores, al poner la manita sobre el botón, me aparece la ruta a la que me va a redireccionar. En este caso, pues es el botón. Cuando yo le doy un clic, vamos, nos manda directamente pues a la hoja que yo la he redireccionado. ¿Ok? Bueno, de esta manera generamos nuestros hipervínculos. Podemos darle un clic derecho a esta hojita, a este botoncito. ¿Lo puedo copiar? Sí. ¿Lo puedo pegar en los diferentes lugares que lo voy a necesitar? Por supuesto, lo puedo pegar las veces que yo lo requiera. Solamente tengan mucho cuidado en modificar bien los hipervínculos. Si yo estoy en subtotales, ¿cuántos botones tengo que generar? Pues 2. Me puede llevar a nómina y otro que me lleve a consultas. Entonces aquí me faltaría uno. Si yo estoy en consultas, necesito igual 2. Uno que me lleve a nómina y uno a subtotal. El de nómina ya está, miren, ¿vale? Y si estoy en nómina, pues no puedo ir al mismo, a nómina. Tengo que ir a consultas y a subtotales. Entonces, este lo voy a modificar. Le voy a decir clic derecho, editar hipervínculo, y le digo que quiero que me lleve ahora pues a las 2 opciones, a consultas o a subtotales. Voy a generar el de consultas y listo. Puedo navegar. Aquí tendría que cambiarle también el texto. Este debería decir consultas. De esta manera, pues para indicar que me va a llevar a esa hoja. Y de aquí puedo ir a nómina, ¿vale? ¿Qué me falta? Pues me faltan los botones, uno que diga aquí subtotal, aquí uno que diga pues subtotal también, y cuando esté en subtotal me faltaría la que diga consultas, ¿ok? Entonces, bueno, les encargo que terminen sus hipervínculos y aquellos puntos pues que considero que son muy básicos, como el gráfico, el formato de página, todo eso pues es adicional a lo que hemos estado trabajando ya en las unidades anteriores, en donde pues sí quería yo apoyarlos bastante, era en el caso de nómina, que era una hoja bastante larga y que teníamos que resolver varios puntos, sobre todo el tema de formato condicional, este tema de hipervínculos, que son temas nuevos. El hipervínculo está muy sencillo, pero bueno, hay que aprender a hacerlo. Ok, ¿y qué otra cosa? Algunas funciones como estas, las de los conteos, sumar puntos y que son adicionales para el nivel de internet. Entonces, bueno, lo demás les encargo que se genere, por favor, y en cuanto tengan resuelta la evaluación, pues recuerden que ya solamente tenemos parte de la siguiente semana, por ello es que me apresuré a compartir con ustedes estos videos, de tal manera que el fin de semana pues se pongan ahí al corriente con todos estos videos. Pues les agradezco por visualizar estos videos, se generaron 3 solamente. Para los que luego me preguntan de dónde está el otro video, bueno, se generaron solamente 3, pero que les sirva bastante. Que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda, pues estoy atenta. Que pasen una excelente noche.